¿Sabe usted cuántas grandes civilizaciones antiguas habitaron en América? Y si ahora le preguntara en dónde estaban localizadas, ¿qué me diría? Apuesto a que no dijo Amazonas. Año 1986. Amazonia, frontera entre Brasil y Perú. El profesor Alceu Ranzi se encontraba realizando investigaciones en Río Blanco cuando en uno de sus viajes descubrió un secreto que la naturaleza mantuvo oculto durante más de un milenio. Y tal vez, tras su increíble hallazgo, resulte necesario reescribir la historia de la selva más grande del mundo. Hoy Acre está unido al Brasil por asfalto y hay puentes sobre los ríos. Pero en la época que estuve allá, que fue hasta no hace mucho, el acceso se hacía principalmente por avión. En uno de esos vuelos estaba sentado del lado de la ventana y diviso un círculo enorme en el suelo, a la altura de Río Branco. Comienzo a hablar con los pilotos sobre si habían visto algo. No, profesor, no vimos nada. ¿Cómo son? ¿Son grandes? Recuerdo el comentario de uno de los pilotos que dijo: profesor, creo que está tomando mucha ayahuasca del Santo Daime y está viendo cosas. Y así hubo bastante de escepticismo en relación a lo que había visto. Aún así logré convencer a las autoridades y me dieron un avión, un cineasta y un fotógrafo para tratar de regresar a ese lugar. En aquel primer viaje, el profesor Alceu Ranzi logró localizar 4 geoglifos de enormes dimensiones. Y eso sería solo el comienzo. Profundizando en su investigación, se llegó al número de 450 geoglifos en un área de aproximadamente 13.000 kilómetros cuadrados. Son grandes estructuras, dibujos excavados en el suelo de 100 metros, 200 metros de diámetro, con zanjas de 5 o 6 metros de ancho, de 2 o 3 metros de profundidad y formas geométricas perfectas, muy difíciles de diseñar. Pero ¿cómo fue posible que cientos de geoglifos de enormes proporciones hayan pasado desapercibidos durante tantos siglos? Los geoglifos comenzaron a ser descubiertos cuando el avance de la industria agropecuaria comenzó a deforestar la región. En Amazonia, la selva es muy resiliente. Se regenera con mucha facilidad. Y eso fue lo que sucedió. Los constructores de geoglifos, la civilización que habitó allí, que ocupó esa región y realizó esos monumentos, por alguna razón, esa población desapareció. La selva avanzó y luego de cientos o miles de años volvieron a aparecer. Pero, ¿quiénes fueron estos misteriosos constructores que parecían tener conocimientos avanzados de matemática y geometría? Fuimos a realizar excavaciones para analizar el material, y de allí salió bastante cerámica de gran calidad. La cerámica y los restos orgánicos fueron datados. La civilización Aquirí, constructora de geoglifos, vivió en Amazonia por más de 1000 años. En el tiempo que vivió Jesucristo, ellos ya estaban allí. En el 1300, esta población dejó de construir geoglifos y esta población dejó de estar presente allí. ¿Cuál sería la finalidad de construir semejantes estructuras que solo pueden ser vistas desde el cielo? Al principio se creyó que los geoglifos eran aldeas protegidas, pero al excavar los geoglifos no se encuentra prácticamente nada dentro del diseño. Entonces hoy la teoría más plausible y aceptada
es que los geoglifos fueron construidos con fines ceremoniales y tal vez para que fuesen observados desde lo alto. ¿Son los geoglifos un lugar sagrado? ¿Un medio para comunicarse con algo o alguien que existe más allá de lo que podamos comprender? Los apurinás, principalmente, que son habitantes de la región del río Purús, creen firmemente que se trata de un área sagrada que debe ser tratada con respeto, porque eran recintos y son recintos sagrados para los apurinás. La evidencia arqueológica señala que en estos sitios se realizaban rituales en los cuales los chamanes se vinculaban estados alterados de conciencia de ayahuasca con ciertas dimensiones divinas que le permitían recibir mensajes para curar, para sanar y para conectarse con el éxtasis divino. Los geoglifos parecen haber sido construidos como lugares sagrados en donde se realizaban ritos que han perdurado en el tiempo hasta llegar incluso a los habitantes actuales de la Amazonia. El Payé, para nosotros, es el doctor de la selva. Cuando tú naces y te crías dentro de la selva, te comunicas con los pájaros se comunican contigo, los escuchas y tomas sus enseñanzas. Y también vives una adaptación con la naturaleza. Tratas de convivir con ella y de sentir todos los mensajes que ella te da. Para tener esa conexión, tienes que preparar el cuerpo, abrir la conexión materia-espíritu para que el espíritu se conecte. Esto quiere decir que el espíritu viene de otro universo, no de esta tierra, sino de la espiritualidad. ¿Son los chamanes amazónicos capaces de comunicarse con la naturaleza y el planeta Tierra? ¿Es esa la razón por la cual existen los geoglifos? Aunque la pregunta más importante ¿es posible que la selva amazónica haya ocultado durante siglos a una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad? Es decir, el Amazonas no era lo que creímos que siempre fue. Eso sin contar el tremendo conocimiento que todavía tienen los médicos tradicionales de esas etnias, donde han hecho realmente con productos vegetales cosas increíbles. ¿Cómo lo hicieron? Pueblos supuestamente cazadores-recolectores. Eso es ciencia, eso es tecnología. Y ahora nos queda preguntarnos, ¿esa ciencia, esa tecnología, viene de esas antiguas civilizaciones que recién hoy se están descubriendo en el Amazonas y que tenían evidentemente un amplio desarrollo tecnológico? ¿O bien los chamanes, los médicos tradicionales, entrando en estos estados no ordinarios de conciencia, como antenas, que aparentemente seríamos todos, recibían la información y podían hacer eso? La Amazonia contiene alrededor de 80.000 especies de plantas catalogadas y es imposible determinar cuántas quedan por descubrir. Es por ello que los investigadores todavía se siguen preguntando, ¿cómo hacen los chamanes para saber combinar con tanta precisión los elementos de su entorno? Creo que el gran enigma es ¿por qué desaparecieron? ¿Qué es lo que pasó con esos pueblos? ¿Qué pasó con las civilizaciones del Amazonas, donde las ciudades fueron tragadas por la selva? Creo que queda mucho por descubrir y obviamente el mundo es mucho más amplio de lo que creemos que es. Es un mundo abierto, un universo para ser estudiado y comparado, porque el fenómeno del conocimiento de los geoglifos solo tiene 20 años, y 20 años es muy poco. Hay mucho para hacer. Esta es solo una pieza más en el rompecabezas del Amazonas, una de las regiones más inexploradas del planeta y que solo nos conduce a preguntarnos ¿qué otros secretos sobre nuestro pasado aún están escondidos en la selva más grande del mundo?